En agosto de 1988, Robert Smith se casó con el amor de su vida y le regaló la canción más hermosa que jamás había escrito. 2 meses después, estaba consumiendo sustancias alucinógenas, había dejado de hablar con su banda y pegaba recortes de periódicos sobre adolescentes que se desuscribieron a esta vida escuchando su música en las paredes del estudio de grabación. La mayoría cree que Disintegration nació de la genialidad oscura de Robert Smith. La verdad es que destruyó amistades de 20 años y terminó en un juicio millonario. A finales de 1987, la banda acababa de terminar su álbum más exitoso hasta ese momento, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Habían tocado en estadios llenos por toda Europa, Norteamérica y Sudamérica. Robert apareció incluso en un libro que documenta la nobleza británica. Tenían dinero en el banco, reconocimiento mundial y todo lo que un músico podría desear. Pero había un problema que nadie veía venir. Lol Tolhurst, el tecladista y cofundador de The Cure, había caído en una espiral de alcoholismo tan severo que ya no podía controlar su vida. En 1987, sus vecinos australianos lo ayudaron a contactar a un doctor llamado Campbell. El diagnóstico fue directo y devastador. Tolhurst era alcohólico y necesitaba ir a un hospital esa misma tarde. Luego estuvo una semana en el hospital y se sintió mejor. Y ahí cometió el error que definiría los siguientes años de su vida. Pensó que estaba curado. Se dijo a sí mismo que podría tomar solo un par de cervezas. Ya era demasiado tarde. La obsesión había regresado. Lo que Lol no sabía es que en 1987 solo fue el preludio. El verdadero infierno apenas estaba por comenzar. El 21 de abril de 1988, Robert Smith cumplió 29 años. Sopló las velas de su pastel rodeado de amigos y familia, celebró con su estilo habitual y al día siguiente tuvo una revelación que lo hundió en una depresión profunda. En exactamente un año cumpliría 30. Para la mayoría de las personas, cumplir 30 es solo otro cumpleaños. Robert estaba obsesionado con una idea. Todos los verdaderos genios del rock habían creado sus obras maestras antes de cumplir 30. Los Beatles habían cambiado la música para siempre, antes de que cualquiera de ellos llegara a esa edad. Led Zeppelin, The Who, The Kings, David Bowie, incluso Jimi Hendrix, todos habían alcanzado la cima de su arte siendo veinteañeros. Robert Smith, a pesar de todo su éxito comercial, sentía que aún no había creado su obra maestra. Peor aún, Robert había hecho un pacto consigo mismo. Como Pete Townshend de The Who, siempre pensó que sería afortunado si no abandonaba ese plano de la existencia antes de envejecer. A los 30 juró ya no estar al frente de una banda. El reloj estaba corriendo. Tenía 12 meses. Así que el día después de cumplir 29 años, Robert se puso a trabajar en lo que él mismo describió como lo más intenso que The Cure jamás haya hecho. Si Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me había sido una celebración de todo lo que amaban musicalmente, este nuevo álbum sería todo lo contrario, personal, introspectivo y oscuro. Un regreso al espíritu de Pornography, pero con todo el presupuesto y el tiempo del mundo. Y para lograrlo, Robert tomó una decisión que sorprendería a todos. Comenzó a consumir sustancias alucinógenas nuevamente. A inicios del verano de 1988, la banda se reunió en la casa de Boris Williams, el baterista. Era una reunión cumbre. Robert llegó con demos caseros que había estado grabando en secreto y una grabadora de 16 pistas. La banda escuchó y quedaron impactados. Durante esas sesiones del verano, grabaron 32 canciones. La energía era eléctrica. Robert incluso escribió Lullaby sentado afuera de la casa de Boris, durante una de esas raras tardes soleadas del verano inglés. Los demos, según Robert, fueron brillantemente divertidos. La banda estuvo de acuerdo. Todos pensaron que estas eran genuinas canciones de The Cure. Robert había estado considerando hacer un álbum solista, pero ese verano tomó la decisión de que sería un disco de la banda. Por enésima vez, pospuso sus planes en solitario. Pero entre todas esas canciones oscuras e intensas, Robert estaba trabajando en algo completamente diferente. Una canción que no encajaba con nada de lo demás. Una canción suave, directa, sin trucos ni disfraces. La llamó Love Song. Después de 10 años en la banda, Robert Smith finalmente se sentía cómodo cantando una canción de amor sin esconderla detrás de metáforas o ironía. Y tenía una razón muy específica para escribirla. El 13 de agosto de 1988, Robert Smith y Mary Poole se casaron en Ward Abbey. Habían estado juntos durante 15 años, más de la mitad de sus vidas. Simon Gallup fue el padrino, y Robert pasó gran parte de la noche actuando como DJ en su propia boda. Cuando un reportero le preguntó después de la ceremonia
ceremonia por qué finalmente se habían casado, Robert fue completamente honesto. Dijo que solo se casaron para tener un día bonito, para que Mary pudiera caminar por el pasillo con el vestido blanco y tener a la familia acompañándolos. No podía pensar qué regalarle, así que le escribió esa canción, barato y alegre. Ella hubiera preferido diamantes, pero tal vez algún día mire atrás y se alegre de que le haya regalado la canción. Después de la boda, Robert y Mary tomaron algunas decisiones importantes. Primero, no querían hijos todavía. Mary y él no estaban preparados para la paternidad en ese momento. Robert no se sentía lo suficientemente responsable como para traer niños a este mundo. La segunda decisión fue mudarse. Robert estaba a punto de cometer un crimen si seguía viviendo en ese departamento de Maida Vale, en Londres. El problema eran sus vecinos ruidosos. En Sussex puedes tener una casa y un jardín por el mismo dinero, pero era lo más sano para todos en ese momento. Así que se mudaron a Sussex, a ser, en palabras de Robert, aburridos y normales. Pero lo que estaba a punto de suceder en el estudio de grabación sería cualquier cosa menos normal. En el otoño de 1988, The Cure entró a Hook End Manor Studios para comenzar a grabar lo que se convertiría en Disintegration. Robert Smith llegó con una misión clara: crear la obra maestra definitiva, antes de cumplir 30. Pero el hombre que entró a ese estudio era completamente diferente del que había estado bromeando y tocando con la banda solo unos meses antes en la casa de Boris. Robert entró en lo que él mismo llamó uno de sus modos sin hablar. Dejó de comunicarse con la banda, se aisló completamente. Estaba consumiendo sustancias alucinógenas para alcanzar el estado mental que buscaba para el álbum, y deliberadamente creó lo que él describió como un ambiente ligeramente desagradable en el estudio. La banda pensó que había perdido la cabeza. Estaban atrapados en esa idea de que se estaban convirtiendo en una banda realmente famosa, y no estaban entendiendo que la música que Robert estaba queriendo hacer era increíblemente lúgubre y abatida. Mientras el resto de la banda esperaba un seguimiento de Just Like Heaven, Robert estaba haciendo exactamente lo opuesto, rechazando a la audiencia que los había convertido en millonarios, regresando al lado de The Cure que sentía que había descuidado. Y luego estaba el asunto de los recortes de periódico. Durante las sesiones de Disintegration, 2 adolescentes en Nueva Zelanda se desuscribieron de esta vida en un pacto. La investigación reveló que habían estado escuchando la música de The Cure. Cuando Robert leyó la noticia, tomó el recorte del periódico y lo pegó en la pared del estudio. Sé que es trágico, dijo Robert, pero al mismo tiempo es sombríamente gracioso, porque obviamente no tuvo nada que ver con ellos, solo fueron señalados. Robert estaba frustrado de ser comparado constantemente con bandas góticas como Southern Dark Cult y Fields of the Nephilim. Estaba convencido de que The Cure tenía mucho más que ofrecer que una salida fácil de este mundo y un sentido de la moda de funeral, pero el recorte se quedó en la pared. Un recordatorio constante de hasta dónde podía llegar su música en la psique de las personas. Las voces del álbum tomaron 5 noches largas y agotadoras de grabación. Mientras grababa, Robert visualizaba oyentes imaginarios en diferentes habitaciones de ese hotel. La visión de Robert para Disintegration era clara. Sería una extensión de los álbumes más oscuros de la banda, Fate, 70 Seconds y Pornography, pero ahora tenía el presupuesto y el tiempo para ir más profundo que nunca. Pero mientras Robert se hundía más y más en su mundo de Disintegration, había otro drama desarrollándose en ese mismo estudio, uno que terminaría destruyendo una amistad de 20 años. Mientras Robert Smith estaba creando su obra maestra, Lol Tolhurst estaba destruyéndose a sí mismo. El alcoholismo de Lol había alcanzado un punto crítico. Durante las sesiones de Disintegration, pasaba la mayor parte del tiempo viendo televisión en una pantalla en el estudio, mientras el resto de la banda trabajaba. Su contribución musical era escasa, aunque un poco mayor que en el álbum anterior, y la banda estaba llegando a su límite. La situación se volvió tan tensa que la banda empezó a golpear físicamente a Tolhurst solo para obtener algún tipo de reacción de él. La única forma de comunicarle que se estaba convirtiendo en una parodia de sí mismo era golpeándolo, admitió años después Robert, pero la responsabilidad no era suficiente. La banda le dio un ultimátum a Robert. Lol tenía que irse o ellos se iban. Su razonamiento era sólido. No había forma de que pudieran hacer una gira con un álbum tan sombrío como Disintegration, mientras cargaban con alguien con problemas tan serios de alcoholismo. Además, estaban resentidos porque Tolhurst recibía una mayor regalía que todos ellos, excepto Robert.
a pesar de su contribución limitada. Durante las sesiones, Paul Thompson se acercó a Lowell y le preguntó si ya estaba listo para ir a rehabilitación. Se había enfermado y eso destruyó muchas cosas. Tenía mucho miedo, pensaba que se estaba volviendo loco, pero para Robert la decisión de despedir a Tolhurst era infinitamente más difícil que despedir a cualquier otro miembro de la banda. Lowell no era solo un compañero de banda, era su amigo desde la escuela. Habían ido juntos a Notre Dame Middle School y St. Wilfrid's. Lowell le había dado parte del nombre a la banda, aunque originalmente era The Easy Cure. Había aguantado los años duros cuando la banda no iba a ningún lado. Durante la época de The Top, The Cure era literalmente solo él y Robert. Tenían mucha historia. Demasiada. Al inicio de las sesiones de Disintegration, un fallo eléctrico en un calentador en la habitación de Robert Smith provocó un incendio que interrumpió brevemente el trabajo y arrastró el ánimo aún más denso. El estado de ánimo ya era sombrío. El incendio solo lo empeoró. Y luego vino el momento del final. Tolhurst llegó a la sesión de mezclas en Rack Studios completamente intoxicado. Más intoxicado de lo que nadie lo había visto. Y empezó a criticar el álbum sin piedad. Hubo una pelea a gritos. Lowell se fue. Y esa fue la última conversación que tendrían en 10 años. La mayoría era frustración de su parte por su inhabilidad de hacer las cosas. Justo después de Navidad de 1988, Robert escribió una carta. La puso en un sobre y se la envió a Lowell. En cuanto Tolhurst vio la carta, supo lo que era. Eso es lo que él haría, el método inglés, nada de confrontación. La carta era, según Tolhurst, bastante amable, considerando las circunstancias. Decía que no era solo Robert, que todos sentían lo mismo y que no iba a ir a la próxima gira. Tolhurst llamó a Robert inmediatamente, pero Robert simplemente ignoró sus llamadas. Mary Poole habló con Lowell por un rato, pero el mensaje era claro. Su tiempo en The Cure había terminado, pero sabía lo que tenía que hacer si quería mantenerse con vida. Regresó con el Dr. Campbell y esta vez completó el programa completo de desintoxicación. Se internó en The Priory, donde pasó tiempo con Andy Fletcher de Depeche Mode, quien estaba ahí por su depresión. Pero la historia entre Lowell y Robert Smith estaba muy lejos de terminar, y se pondría mucho peor antes de mejorar. En febrero de 1989, Fiction Records anunció oficialmente el despido de Lowell Tolhurst. Mientras tanto, Roger O'Donnell fue promovido a miembro oficial de tiempo completo en los teclados. La alineación estaba lista, Disintegration estaba terminado, y Chris Parry de Fiction Records escuchó las mezclas finales. Su reacción fue devastadora. Dijo que no había sencillos en ese álbum. Parry le dijo a Robert que el álbum sonaba anticuado, que no funcionaba comercialmente. Le pidió que reconsiderara, que hiciera cambios. Fiction estaba aterrada. Habían invertido en The Cure esperando otro Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y Robert les estaba entregando lo opuesto. Robert se negó rotundamente a cambiar una sola nota. El primer sencillo, Lullaby, salió en marzo y alcanzó el número 5 en las listas del Reino Unido. El video, dirigido por Teen Pop, costó 80,000 libras esterlinas. Se filmó en un almacén al sur de Londres y mostraba a Robert siendo devorado lentamente por una araña gigante, su fobia de la vida real. Para el video, Robert fue suspendido del techo y bajado repetidamente a un orificio negro pegajoso. La producción era ostentosa. Fascination Street se lanzó como sencillo el 18 de abril de 1989, pero solo en Norteamérica. Y ahí está la historia interesante. Lullaby había sido designado como primer sencillo del álbum, pero Elektra, la compañía discográfica de The Cure en Estados Unidos, eligió Fascination Street como sencillo principal en su lugar. Fue una gran apuesta. La canción se convirtió en el primer número 1 de The Cure en la recién salida lista Modern Rock Tracks, manteniéndose en la cima durante 7 semanas consecutivas. Incluso logró entrar en el Billboard Hot 100, alcanzando el número 46. La canción estaba inspirada en las experiencias de la banda en Bourbon Street, en Nueva Orleans, durante mediados de los 80. Robert Smith la describió como una respuesta al vacío de salir a la ciudad solo para intoxicarse. Fiction publicó Disintegration a regañadientes en mayo de 1989. La portada de Disintegration fue otro diseño de Parch Art, el colectivo artístico que había trabajado con The Cure en álbumes anteriores. Pero esta vez había algo diferente.
algo que generó controversia. La portada presentaba una toma en solitario del líder de la banda, Robert Smith. Dado el reciente despido de Lol Tolhurst y la creciente prominencia de Smith como la estrella de rock de la banda, parecía un movimiento extrañamente egoísta. ¿Esto era The Cure o era un álbum solista de Robert Smith disfrazado? Tal vez Disintegration estaba más cerca de ser ese álbum en solitario que Robert había estado queriendo hacer. La imagen permaneció. Robert Smith solo, mirando directamente a la cámara. Era la representación visual perfecta de cómo se había grabado muchas de las pistas. Robert aislado en su propio mundo, creando su obra maestra mientras los demás esperaban afuera. El 21 de abril de 1989, Robert Smith cumplió 30 años. La edad que había temido toda su vida. La edad en la que había jurado que ya no estaría al frente de The Cure. Pero ahí estaba, todavía vivo, todavía en la banda. Y a punto de lanzar el álbum más importante de su carrera. Cuando Disintegration salió en mayo de 1989, alcanzó el número 3 en las listas del Reino Unido. Rolling Stone le dio 4 estrellas, pero no todos estaban convencidos. Melody Maker fue brutal. Disintegration era tan divertido como perder una extremidad. ¿Cómo pudo un grupo tan perturbador y deprimente ser tan popular? La respuesta llegaría 5 meses después. El 20 de octubre de 1989, Disintegration había vendido 1 millón de copias solo en Norteamérica. Globalmente vendería 2.6 millones y se convertiría en el álbum más exitoso comercialmente de The Cure, la obra maestra que Robert estaba buscando. Y Chris Parry de Fiction Records tuvo que admitir su error. El álbum, que supuestamente no tenía ningún sencillo, terminó generando éxito tras éxito. Love Song, la canción que Robert escribió como regalo de bodas para Mary, se lanzó en agosto y alcanzó el número 2 tanto en el Reino Unido como en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, el mayor éxito de The Cure en América. Pictures of You salió en septiembre con un video de Teen Pop, otro éxito masivo en MTV. El Prayer Tour comenzó en el verano de 1989 y fue descomunal. El show de apertura en Estados Unidos fue en el Giant Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 54,000 personas. Más de 44,000 fans asistieron. 30,000 boletos se vendieron el primer día. Gracias a la fobia a volar de Robert y Simon, habían cruzado el Atlántico durante 5 días en el crucero QE2, pasándola en grande entre los interminables bares y el casino. El contraste al llegar a Nueva Jersey y ver el estadio era demasiado grande para asimilarlo todo. Y seguirían tocando en lugares así durante los siguientes años, porque The Cure ya no era una banda de culto, eran superestrellas mundiales. Para el Prayer Tour, The Cure había preparado más de 50 canciones. Los shows ahora duraban más de 2 horas, y Robert quería asegurarse de darle a la audiencia exactamente lo que querían escuchar, así que desarrollaron un sistema brillante. Antes de cada concierto, un camarógrafo recorrería los estadios entrevistando a los fans. Les preguntaban qué canciones querían escuchar esa noche. Después Robert y la banda revisaban la cinta antes de enchufar sus instrumentos y armaban el setlist basados en lo que la gente realmente quería. Era una forma de darle el control a los fans, de hacerlos parte del show antes de que siquiera empezara. El Prayer Tour se coronó en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers en Chávez Ravine, ante 50,000 personas. Compartieron escenario con Pixies y Love and Rockets. Robert Smith había logrado lo imposible, crear su obra maestra justo a tiempo, justo antes de cumplir 30 años. Disintegration sería incluido años después en su llamada trilogía, junto a Pornography y Blood Flowers, 3 álbumes tocados en vivo de principio a fin en Berlín. En febrero de 1990, The Cure ganó el Brit Award por Mejor Video Musical de 1989, por Lullaby. El video de Teen Robe era considerado posiblemente su mejor trabajo con la banda, una pesadilla gótica completa. Ese mismo año, mientras la banda supuestamente estaba en hibernación, Fiction Records tuvo una idea: un álbum de remixes. Robert estaba intrigado por las posibilidades del remix dance que podrían dar nueva vida a canciones viejas. Así que empezó a contactar a DJs y productores. Paul Oakenfold, veterano de la escena de rave de Ibiza, trabajó en Close to Me. Mark Saunders recibió The Walk, que tuvo que ser regrabada porque la cinta original se había borrado accidentalmente. Y también a Forest. William Orbit hizo In Between Days. Brian Chuck New trabajó en Pictures of You. El álbum Mixed Up salió en noviembre de 1990 y alcanzó el top 10 en el Reino Unido. Era una mezcla experimental de rock gótico con la cultura rave y acid house que
estaba explotando en Inglaterra. De las sesiones caóticas con el productor Mark Saunders a mediados del 91, solo una canción sobrevivió, Never Enough. Era un ejercicio de guitarra suelto, positivamente sucio, con una corriente funky. Y se convirtió en la primera pieza nueva de The Cure en los años 90. Llegó al número 13 en las listas del Reino Unido a finales de septiembre. El video, dirigido por Teen Pop, metió a una gran parte de la banda en una caja, por primera vez desde Close to Me. El dato curioso del video fue el cameo de Chris Parry, el jefe de Fiction Records, en su primera aparición en pantalla desde The Great Rock and Roll Swindle. El 17 de enero de 1991, The Cure tocó un show secreto en el Town and Country de Londres, bajo el nombre de Five Imaginary Boys. No fue muy secreto. El legendario MTV Unplugged de The Cure se grabó el 24 de enero de 1991 en los Limehouse TV Studios de Londres. Fue una sesión histórica por ser una de las pocas bandas que actuó de forma completamente acústica, sin equipos eléctricos, utilizando instrumentos inusuales como kazoos y pianos de juguete. La banda aprovechó para estrenar en público A Letter to Elise, un año antes de que apareciera en el álbum Wish. En febrero ganaron otro Brit Award, esta vez como banda del año. Robert diría que era una burla, porque pensó que eran la mejor banda del año anterior. Pero a mediados de 1991, algo mucho más serio estaba desarrollándose. Noel Tolhurst, ahora casado con Lydia y con un hijo llamado Gray, había formado una nueva banda llamada Presence, con el ex roadie de The Cure, Gary Bidle. Pero Lol todavía estaba resentido por su despido. Sentía que no había sido compensado adecuadamente por 12 años con The Cure. Así que escribió una carta amenazando con acción legal. Varios meses después de recibir la amenaza legal, Robert hizo algo extraño. Fue a ver tocar a Presence. Su veredicto fue brutal, insulsa, aburrida. Lol estaba al frente pretendiendo tocar teclados y no tocó nada en toda la noche. Nada había cambiado. Pero el hecho de que Robert asistiera sugería que tal vez estaba abierto a hacer las paces. Esa esperanza no duraría mucho. Mientras tanto, The Cure tenía otros problemas internos. Roger O'Donnell, el tecladista que había reemplazado a Tolhurst, estaba empezando a cuestionar las decisiones creativas de Robert. La relación se volvió tensa, muy tensa. Para finales de 1991, O'Donnell estaba fuera de la banda. A inicios de 1992, The Cure decidió instalarse para grabar su siguiente álbum en Shipton Manor, una mansión Tudor de la campiña de Oxfordshire, propiedad del empresario de Virgin, Richard Branson. Era el lugar perfecto, espacioso y aislado. Tras la salida de Roger O'Donnell, no hubo arreglos elaborados en teclados, y le dieron más espacio a pasajes de guitarras. La formación era más pequeña. Robert, Gallup, Paul Thompson, Boris Williams y Perry Bamonte, el hermano de Daryl, el tour manager de Depeche Mode que sustituyó en los teclados a Andy Fletcher en el Devotional Tour y luego terminó uniéndose a The Cure. Lamentablemente, Perry Bamonte falleció el 24 de diciembre del 2025, a los 65 años de edad, tras una breve enfermedad. Perry Bamonte, el roadie de guitarra que eventualmente se convertiría en miembro oficial de The Cure, tenía una conexión inesperada con otra banda masiva de los 80. Había asistido a St. Nicholas School junto a Martin Gore, quien se convirtió en el cerebro creativo de Depeche Mode. Irónicamente, en esa misma escuela lo desalentaron a tocar guitarra, especialmente porque intentaba tocarla con la mano izquierda. Durante las sesiones de Mirabal, Janet, la esposa de Paul y hermana de Robert, le enseñó a Perry a tocar el piano y los teclados. Aprendió en un mes y para las sesiones de Wish fue que se integró como músico. Robert quería hacer algo diferente, menos sintetizadores, más guitarras, un sonido más directo que Disintegration. Y algo estaba sucediendo en la escena musical británica que llamó su atención. El movimiento showgazing con bandas como My Bloody Valentine, Ride y Lush estaban creando paisajes sonoros densos con capas y capas de guitarras. Durante las sesiones en The Manor, Robert escribió Doing the Unstuck, la primera canción que la banda compuso en el estudio. Robert estaba tan emocionado con ella que pegó la letra en la puerta de la sala de control para que todos sintieran que debían aprovechar a máximo ese día. Y luego escribió Friday I'm in Love con una guitarra acústica y Robert, en lo que se puede describir como modo Love Cat completo,
Friday I'm in Love era pura alegría. El video de Teen Pop era caótico y caprichoso. Pero si escuchas la letra con atención, revela algo más oscuro. El narrador está deprimido 6 días a la semana. Solo el viernes lo saca de su depresión. Estas dos canciones, las más alegres del álbum, fueron las últimas en ser escritas. El resto del material había sido compuesto durante los años anteriores, cuando Robert estaba en un estado mental considerablemente más oscuro. A Letter to Elise, una de las pistas más oscuramente románticas y emocionalmente efectivas que Robert y la banda jamás grabaron, llevaba la referencia literaria obligatoria. La inspiración vino cortesía de dos fuentes: Les Enfants Terribles de Jacques Cocteau, que Smith había casi musicalizado para el Royal Ballet, y Carta a Feliz de Franz Kafka. Robert la caracterizó simplemente como una canción sobre resignación. Era otra de las canciones de relaciones de Smith, explorando los huecos dolorosos que existen en todas las relaciones y de donde vienen todos esos deseos imposibles. Pero incluso con esas canciones más alegres, Robert admitió en el 2004 que se sentía aislado durante la grabación de Wish. Era como si estuviera haciendo el álbum él solo y los otros solo estaban tocando. Las sesiones se convirtieron en un remolino de emociones. Robert sentía que no estaba haciendo nada diferente. De alguna forma perdió el entusiasmo. El 16 de marzo de 1992, The Cure lanzó High. El sencillo funcionó comercialmente, alcanzó el número 8 en las listas de sencillos del Reino Unido. En Estados Unidos llegó al número 42 en el Billboard Hot 100, pero lo más importante, alcanzó el número 1 en la Modern Rock Tracks de Billboard. Las críticas fueron en su mayoría positivas. El video de Teen Pop complementó perfectamente el ambiente elevado de la canción. El 21 de abril de 1992, Robert Smith cumplió 33 años. Ese mismo día, Wish fue lanzado. Debutó en el número 1 en el Reino Unido y número 2 en Estados Unidos. Vendió 1 millón de copias en Estados Unidos solo el primer mes. Sería el último gran éxito comercial de The Cure. La portada de Wish presentaba una imagen mucho más colorida y optimista que el álbum anterior. Pero primero tenían que salir de gira, y nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Antes de lanzarse a la gira mundial, The Cure hizo una sesión acústica para BBC Radio 1 con Mark Goodyear en marzo. Luego hicieron una serie de 10 shows íntimos en clubs del Reino Unido llamado Cure Party Night, dando regalos a los fans como previo al álbum Wish. En abril hicieron una mini gira de 11 fechas en clubs y teatros que comenzó en Bradford. En mayo, la banda abordó el QE2 rumbo a Nueva York. A diferencia del Prayer Tour, cuando llegaron directo al Giant Stadium, esta vez lo recibió un desayuno con MTV y una sesión de prensa. Robert no estaba contento con eso e intentó mantener la comida y la cabeza en su lugar. La parte gringa del Wish Tour comenzó el 14 de mayo del 92. La banda abridora fue The Cranes, elegidos personalmente por Robert y Gallup porque eran fanáticos del álbum Wings of Joy. Después del primer show, The Cure brindó con champán con The Cranes. Los llamaron al backstage para saludar a The Cure y recuerdan que fue muy aterrador e incómodo. Y Simon le dijo: es igual de aterrador para nosotros conocerlos. El hielo se rompió rápidamente. Las dos bandas británicas desarrollaron una conexión fuerte. Jugaban fútbol en el backstage en lugar de hacer los soundchecks. Tenían peleas con pistolas de agua que mojaban tanto los pasillos de los lugares que el tour manager tuvo que detenerlas. Robert le dijo a Frank Combs que The Cure elegía a las bandas abridoras simplemente para tener amigos en la gira. Necesitaban otros músicos con quienes pasar el tiempo. El backstage era acogedor, con velas, cortinas, estéreo, televisión y minibar. Robert veía cintas de partidos de su equipo de fútbol, el Queen's Park Rangers, enviadas por paquetería. En el backstage no había groupies y no se veían sustancias, pero lo que les gustaba era beber copiosamente. En junio, Friday I'm in Love alcanzó su pico en el número 6 en Billboard. Todo parecía perfecto, pero algo estaba muy mal. Desde el primer concierto del tour, era obvio que Simon Gallup estaba gravemente enfermo. Estaba separado de su esposa Carol y de sus hijos. Pasaba tiempo con su novia Sarah, quien eventualmente se convertiría en su esposa. Pero Gallup estaba deprimido, bebiendo demasiado y apenas comiendo. La gira continuó. El colapso era inminente. El 31 de octubre de 1992, en Milán, Italia, sucedió. Mark Francom de The Cranes presenció el momento. De repente estaba gritando, luego llorando, y Brian Adset lo estuvo consolando. No le importaba sentirse enfermo, solo quería irse a casa.
Gallup sufría de una severa deficiencia de vitaminas. Le dieron una inyección de vitamina C antes del show y al día siguiente fue enviado a casa, directamente al hospital. Su partida cambió todo el ambiente de la gira. Un bajista sustituto llamado Robert Swabe entró para reemplazar a Gallup. Robert se sentía culpable. Decía que era difícil ver desmoronarse a alguien que quieres. Intentaba hacerle ver que la estaba cagando y no le ponía atención. Se lamentaba haber esperado tanto a que Simon estuviera tan mal que tuviera que ser enviado a casa en avión al hospital. El último show fue el 3 de diciembre de 1992, en Dublín, Irlanda. Cuando Robert regresó a casa, fue directo al jardín y se puso a quitar la maleza. Fue terapéutico. Se estaba ajustando a su nueva vida en Sussex, incluso a los fanáticos que acampaban afuera de su casa. Ocasionalmente salía a hablar con ellos. Se había convertido en un tío devoto de sus más de 20 sobrinos, llevándolos a Euro Disney en fines de semana espontáneos. La vida doméstica y la jardinería reemplazarían la vida de la gira por un tiempo, pero había una bomba de tiempo esperando explotar, y se llamaba Lol Tolhurst contra Robert Smith. 1993 fue un año extraño para The Cure. Tocaron exactamente un show en todo el año. Robert pasó de enero a abril trabajando en la postproducción de Show, una película de concierto filmada durante el Wish Tour. Cuando llegó el primer corte del director, Robert estaba horrorizado. Estaba realmente decepcionado y no podía creer que alguien pudiera hacerlos ver tan aburridos y malos en el escenario. Para el estreno estaba más contento, pero Show era solo una distracción. Había algo mucho más grande y más oscuro consumiendo el tiempo y la energía mental de Robert, el caso legal de Lol Tolhurst. Robert pasaba cada vez más tiempo en Londres, en reuniones con su equipo legal. El caso sería escuchado en la High Court a inicios de 1994. Robert estaba revisando contratos viejos de The Cure y miles de otros documentos. Lo distraía enormemente de escribir canciones y había un miedo real. Si perdía el caso, podría perder los derechos del nombre de The Cure. Durante el Wish Tour, la banda había tenido un tablero de dardos con la foto de Tolhurst. Perry Bamonte recordaría que hablaron mucho de LOL durante el caso. Hacían bromas, estaban realmente molestos por todo el asunto, así que bromear era una buena válvula de escape. Fue un caso bastante surrealista. Justo antes del juicio, Chris Parry llamó a Tolhurst pidiéndole que reconsiderara. Esto solo hizo a Tolhurst más determinado. Pensaba que si estaban dispuestos a pedirle que lo pensara dos veces, era porque había algo que estaban ocultando, y por eso decidió continuar con la demanda. Durante el juicio de Tolhurst contra Smith, salieron a la luz varios detalles embarazosos sobre el deterioro de LOL como músico. Uno de los más reveladores fue cuando Robert gastó varias miles de libras comprándole a Tolhurst un teclado emulator, después de su cambio de batería a teclados. Tras Pornography, LOL ni siquiera encendió el teclado en 3 meses. En su lugar había estado dedicado al consumo de sustancias. Robert usó esto como evidencia de la falta de contribución creativa de Tolhurst. LOL lo negó, explicando que en esos días necesitabas un título de física para entender esas cosas tecnológicas. Por primera vez desde que The Cure se formó en los años 70, Robert tuvo pensamientos de terminar la banda. No por cansancio de gira, no por diferencias creativas, sino por esto, por abogados, cortes y dinero. 1994 fue el primer año desde la formación de la banda en que The Cure no tocó ningún concierto, ni uno solo. El 16 de septiembre de 1994 llegó el veredicto. Mr. Justice Chadwick dictaminó que el último trato de Fiction no había sido injusto. Tolhurst perdió el caso. La factura legal se estimó en más de $1 millón. El juez rechazó los reclamos de que en el trato de 1986 que le daba a Tolhurst el 2% de las ventas brutas había sido firmado bajo influencia indebida. El juez dijo que Tolhurst tuvo suerte de recibir eso porque solo se quedó en la banda por ser un miembro fundador. Robert había ganado, pero nadie se sentía como el ganador. Tolhurst enfrentó un golpe financiero masivo. También se estaba divorciando al mismo tiempo. El juez ordenó que el 75% de sus ingresos fueran directamente a pagar los costos de la corte. Solo recibió el 25% de sus regalías, que era su única fuente de ingresos, y todavía tenía que pagar impuestos sobre eso. Le tomó hasta 2003, 9 años completos pagar todo. Pero del dolor ha surgido la alegría. Robert y Tolhurst no hablaron durante 10 años, pero eventualmente años después del juicio, reanudaron su amistad. La relación fue restaurada. Tolhurst, que aún sigue sobrio, se convirtió en escritor y autor. En el 2016 publicó un libro de memoria sobre su tiempo en The Cure. Algunas amistades pueden sobrevivir incluso a lo peor.
En 1995, el cuñado de Robert, Paul Thompson, quien para esa fecha ya tenía 4 hijos con Janet, la hermana de Robert, había recibido una oferta que no podía rechazar de nada menos que Jimmy Page y Robert Plant, quienes necesitaban un guitarrista extra para su banda de gira. Como devoto serio de Led Zeppelin, Thompson sabía que no podía rechazar la oferta. El baterista Boris Williams también se había ido, principalmente para trabajar en The Beagle, un grupo formado por su novia Caroline. Lo que había comenzado como un lugar temporal para el inestable Andy Anderson se había convertido en una residencia de casi una década para Williams en The Cure. También faltaba Simon Gallup. Aunque el bajista había regresado post-colapso para completar el Wish Tour, todavía estaba mal cuando Smith intentó reunir a la banda de nuevo para el nuevo álbum. Según Leon, Simon había estado entrando y saliendo de la banda muchas ocasiones, porque tenía problemas personales en ese momento. Así que cuando comenzaron las discusiones serias sobre su próximo álbum, The Cure eran solo 2 personas, Robert Smith y Perry Bamonte. The Cure carecía de baterista, de tecladista y de guitarrista principal. Bamonte se dio cuenta de lo difícil que sería. Pasar de teclados a guitarra fue realmente bastante duro, porque aunque la guitarra fue su primer instrumento, era mucho más personal y expresiva de tocar, a diferencia de un sintetizador. Se sintió más expuesto. Llenar los zapatos de Paul Thompson era todo un desafío para un músico consumado, y mucho más para un amateur como él en ese momento. El nuevo baterista fue Jason Cooper. Cooper había trabajado con Jacques Burnell de The Stranglers y Billy Ray Martin, pero lo que realmente lo calificaba era esto: era un fan dedicado de The Cure. El padre de Cooper trabajaba para Virgin Records y le había dado una copia de 70 Seconds cuando era adolescente. Sus recuerdos favoritos antes de unirse a la banda eran escuchar Fade mientras tomaba un trago. Cooper había visto a The Cure en Glastonbury en junio de 1990 y ahora era parte de la banda. Y en un giro sorprendente, Robert invitó a Roger O'Donnell a regresar como tecladista, a pesar de las tensiones previas. La nueva formación era Robert, Gallup, Bamonte, Cooper y O'Donnell. Tocaron en Glastonbury en junio de 1995, con esa nueva alineación. Y luego, a principios de 1996, entraron al estudio para grabar Wild Mood Swings. En cuanto a ubicaciones, The Cure no podría haber encontrado un mejor escondite que St. Catherine's Court, ubicada cerca de Bath. Al igual que la mansión de Branson, Manor era el tipo de casa en el que uno podía perderse. Con sus 9 dormitorios, 6 baños, salas, recepción, salón de baile y comedor isabelino, la casa era propiedad de la estrella Jane Seymour, también conocida como la Dra. Queen. Y este era un lugar con historia. Sus orígenes benedictinos se remontaban alrededor del año 950. Pero St. Catherine's, a diferencia de Hooks End o Branson Manor, no era un estudio de trabajo, así que Robert, Bamonte y el equipo de la banda pasaron una semana instalándose. Robert trajo mucho de su equipo casero, que incluía micrófonos y una pequeña mesa de sonido, preamplificadores y equipo de cómputo. Pronto se le unieron Leon y Gallup. Las sesiones fueron caóticas. Había un baterista diferente cada semana antes de que Jason Cooper se estableciera finalmente. Robert admitiría que olvidaba el nombre del baterista en turno. Estaba a punto de hacerle al productor Steve Leon una oferta que tendría problemas para rechazar. El ingeniero de Mood Swings estaba a punto de ser promovido a coproductor. Robert solicitó que Leon no aceptara más trabajos hasta que el álbum estuviera terminado. A cambio lo compensaría generosamente por cualquier trabajo que tuviera que rechazar. Pensaban que tomaría aproximadamente 18 meses. A diferencia de la mayoría de los álbumes de The Cure, especialmente Pornography y Disintegration, este era un disco sin un esquema preciso. Esto hizo difícil a Leon abordar a Mood Swings como una producción típica. No había un gran plan. Tenían demos de canciones, las trabajaron sin idea clara. Robert no tenía ni idea de cómo debería sonar el disco, y esos elementos llevaron al hecho de que fuera un disco muy diverso. A medida que avanzaban las sesiones de Wild Mood Swings, la relación de Robert con Chris Parry de Fiction Records se había deteriorado significativamente. Robert había llegado al punto en el que no quería tomar las llamadas de Parry. Esto puso a Steve Leon en una posición incómoda, teniendo que dar evasivas cuando Parry llamaba al estudio preguntando por Robert o por actualizaciones sobre el álbum. La tensión entre Robert y Parry, que había estado ahí desde el Disintegration, cuando Parry le dijo que no había sencillos en el álbum,
ahora había alcanzado un punto de quiebre. La relación entre el artista y el jefe del sello que lo había apoyado desde el principio se estaba desintegrando completamente. El coproductor Leon obtuvo una imagen muy clara de la riqueza de Robert Smith cuando se mudaron a Harrier Hall para mezclar. Habían estado alquilando una consola Neve B-Series, una mesa de mezclas que medía aproximadamente 4 metros de largo, estaba valorada en 100,000 libras esterlinas. Frustrado por tener que alquilar la mesa semana tras semana, Robert se fue, hizo algunas cuentas y luego le dijo a Leon que iba a comprar al monstruo ese. Dijo que era más barato que rentarla. Era el tipo de compra que solo alguien con el éxito comercial masivo de The Cure podría considerar hacer de manera casual. El álbum sufría de ser, en palabras de Robert, demasiado largo, con 14 tracks y desarticulado. Robert intentó escribir en diferentes estilos, casi como si fueran diferentes bandas, siguiendo la idea de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, pero no funcionó de la misma manera. La falta de cohesión de la banda durante las sesiones, combinada con la ambición de Robert de crear algo estilísticamente diverso, resultó en un álbum que se sentía disperso en lugar de aventurero. Era todo lo contrario del enfoque de Disintegration o la coherencia de Wish, y los fans y las listas lo notaron. Cuando llegó el momento de elegir el primer sencillo de Wild Mood Swings, hubo debate interno. La decisión de liderar con The 13th, una canción más oscura y menos accesible, en lugar de Mean Card, con su efervescencia sobre el amanecer, resultó ser un error de cálculo. Los fans lo odiaron y la prensa lo ignoró. Y estableció un tono para Wild Mood Swings del que el álbum nunca se recuperó. Robert cree que fue injusta la apreciación de los fans y no le dieron oportunidad después de eso. Fue una rara equivocación de un hombre que generalmente tenía un instinto perfecto para los sencillos. Wild Mood Swings salió en mayo de 1996 y fue mal recibido. Robert estaba devastado. Era la única vez que había estado enormemente decepcionado. Los fans también lo odiaron. Era lo primero que habían escuchado de la banda en años y francamente era decepcionante. El álbum vendió 1 millón de copias en Estados Unidos. Suena impresionante, hasta que te das cuenta de que era una caída masiva comparado con Wish y Disintegration. Era la primera vez que un álbum de The Cure vendía menos que el anterior. Robert culpó a la disquera. Cada álbum hasta ese punto había vendido más que el anterior, y de repente la compañía fue confrontada con esta caída horrible en las ventas. Parecía no conocer a la banda y no tenía ni idea de cómo medir el éxito o fracaso del nuevo material. Realmente no sabían qué estaban promoviendo o a quién. Pero el problema era más grande que la disquera. Algo había cambiado en la música británica. La revolución Britpop había llegado. Cool Britannia estaba en pleno apogeo. Blur y Oasis dominaban las listas y las revistas. El pelo alborotado y el lápiz labial corrido de Robert no encajaban con el estilo de los hermanos Gallagher. Por primera vez desde Three Imaginary Boys en el 1979, The Cure era una banda equivocada en el momento equivocado. En 1996, The Cure se sentía fuera de lugar. Las obras maestras tienen un costo. Disintegration fue exactamente el álbum que Robert Smith se propuso crear. Intenso, personal, sombrío, una declaración artística definitiva. Disintegration vendió más de 3 millones de copias solo en Estados Unidos. Generó múltiples éxitos y llevó a The Cure a estadios por todo el mundo. Es considerado universalmente como uno de los mejores álbumes de rock alternativo jamás grabados. Del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me al Wish fueron los álbumes más exitosos que hicieron millonarios a The Cure. La década de los 90 marcó el inicio del fin de The Cure como fuerza comercial dominante. Y más de 30 años después, Disintegration sigue siendo perfecto. Déjame tus comentarios. Y si conoces a alguien que sea fan de The Cure, compártele este video. Y por aquí te dejo otro video que seguramente disfrutarás.